Bueno, buenos días, estimados estudiantes, o buenos días, niños. Y la clase que nos convoca el día de hoy es Biología Segundo Medio, la unidad de genética. El tema es mitosis y citocinesis y corresponde a la segunda clase del ciclo celular, ¿ya? La etapa M, que se divide en dos partes. La mitosis o división nuclear y la citocinesis o división del citoplasma. ¿Ya? El objetivo es comprender el significado de la división mitótica en células animales y vegetales. ¿Ya? Comenzaremos repasando lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? Vimos el inicio del ciclo celular o ciclo proliferativo, ¿cierto? Donde se veía la etapa G1, G0 que no aparece, S, la fase G2, que fue hasta lo que vimos en la clase anterior. ¿De qué se trataba esto? El ciclo celular varía según el tipo de célula, ¿cierto? Así como la presencia de factores externos, tales como la temperatura o la disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Ya, entonces, de la disponibilidad de nutrientes. En la fase G1, ¿cierto? Encontrábamos más que nada que la célula estaba en la fase G1 encontrábamos más que nada que la célula estaba en un periodo donde no había síntesis de ADN, pero sí podía haber reparación del ADN dañado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Estaba como en un intervalo, ¿cierto? Donde había un alto periodo de actividad bioquímica intensa, ¿cierto? La célula aumentaba de tamaño, sus enzimas y sus ribosomas, sus mitocondrias, y así como otras moléculas estaban siendo sintetizadas, estaban como fabricando lo nuevo, estaban en una actividad metabólica amplia. ¿Ya? Acuérdense que de esta etapa igual se desprendía la G0, que era cuando estaban en un periodo como de esquinescencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que la célula supuestamente estaba como en un reposo, pero no era necesariamente eso, ¿ya? Después pasábamos a la etapa S, ¿ya? Donde, como ustedes pueden ver en el dibujito, hay dos ahora de cada uno, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que hubo una duplicación de ADN, ¿cierto? Y que la síntesis de proteínas asociadas, por lo tanto, también hay una duplicación. Y se forman copias idénticas de ADN que existen en la G1, ¿ya? Y se les asigna un valor de 4 bases. Si ustedes miran bien, en la etapa G1 aparece 2N, 2C, y en la etapa S aparece 2N, 4C, ¿ya? Después entraban a la fase G2, ¿cierto? Entonces en la etapa G2 ya existen copias, ¿cierto? De ADN 4C, ya lo dijimos, en el cromosoma, y al igual que la G1 corresponde reparar el ADN. Y al igual que la G1, ¿cierto? Ya lo dije, corresponde a arreglar el ADN dañado y la síntesis de proteínas necesarias para la formación de filamentos. ¿Ya? Y hay enrollamiento y compactación de los cromosomas. ¿Ya? Y aparecen los 46 cromosomas humanos. Y esto permite la separación del material genético de las células en mitosis o meiosis. Ya. Ahora, en base a esto, ¿cierto? Yo quería que ustedes supieran cuál es la diferencia entre una célula haploide y una célula diploide. Si ustedes miran bien, en la célula haploide tenemos N3 y en la célula diploide
tenemos N6. ¿Qué quiere decir? Que en la célula haploide yo tengo 3, ¿cierto? 3 palitos. Y en la otra tengo el doble. Y aquí es un concepto que igual necesito que les quede claro. ¿Ya? La diferencia entre el número de células. N significa el número de cromosomas. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo digo que yo tengo un N, tengo 3 en este caso. Pero por ejemplo podría decir que tengo N4. Y si después yo dijera que yo tengo 2N, estaría diciendo que yo tengo N8. A eso me refiero. ¿Ya? Eso es un concepto que necesito que les quede bastante claro. Ya, cromosomas simples y cromosomas dobles dentro del ciclo celular. Ya dijimos que cuando estaba el ciclo en G0, ¿cierto? Estaba como en un periodo de esquindescencia. Ya eso ya más que claro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la G1? En la G1 hay descondensación de los cromosomas, ¿cierto? Reformación de la membrana celular y citocinesis. Ya. ¿Qué va a ocurrir ahora? Nosotros ahora entramos a mitosis, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en la mitosis? Va a haber condensación de los cromosomas, destrucción de la membrana nuclear y segregación de los cromosomas. Entonces nosotros partimos, ¿cierto? Con las células hijas, ¿cierto? Que después se duplican en la fase S, ¿cierto? Donde hay duplicación de ADN y tenemos las cromatidas. Y después estas cromatidas pasan a una fase M donde se dividen y se van a los centros y fabrican nuevas células hijas. Eso es lo que vamos a ver ahora o lo que ustedes van a conocer como mitosis. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ustedes tienen que preguntarse, ¿qué es la mitosis? La mitosis en sí es la división del núcleo, donde las cromatidas hermanas de cada cromosoma se separan para producir dos células hijas idénticas. ¿Ya? Se divide así de modo didáctico para que ustedes lo vean en 4 fases. ¿Ya? ¿Cuáles son estas fases? Profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ya? Nosotros vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a partir con la profase. En la profase, la cromatina se condensa, ¿cierto? Inicialmente, desaparece el nucleolo, ¿cierto? La célula puede contener un par de centriolos duplicados o centros de organización de microtúbulos en los vegetales. Los cromosomas se aprecian como cromátidas, ¿cierto? Constituyen cromátidas hermanas unidas por un centrómero. Acuérdense del centrómero que era el centro del cromosoma. ¿Qué más? El nucleolo desaparece progresivamente y los centriolos comienzan a moverse a los polos. ¿Ya? Y la membrana nuclear desaparece completamente en el citoesqueleto y el citoesqueleto mantiene la arquitectura interna de la célula. ¿Ya? En el fondo, simplemente la cromatida se condensa, como dice acá, que aparece en la parte 1. Desaparece el nucleolo, ¿cierto? Ya, que eso ya lo dije. Los centriolos, que son los dos, esos cositos azules que ustedes pueden ver, emiten fibras de Aster y comienzan a migrar a los polos. Ya, ustedes tienen que pensar en los polos como, por ejemplo, dije el polo norte, el polo sur, los polos, los extremos, ¿ya? Y desaparece la envoltura nuclear. Y de 2N, acuérdense, de 2N da igual a 4 cromosomas, 4C de ADN, ¿cierto? Y después ingresamos a la metafase. ¿Ya? ¿Qué ocurre en la metafase? En la metafase se observan claramente los cromosomas. Allá ustedes los pueden ver en un plano, salir en un plano ecuatorial. ¿Ya? Eso quiere decir al centro de los dos distintos polos. Las fibras del leucino mitótico se insertan a nivel del centrómero, en el centro del cromosoma, en el cinetocoro, ¿ya? Y seguimos con 2N, que da igual a 4 cromosomas, y 4C de ADN, ¿ya? Después entramos a la anafase.
quiere decir la anafase? Los centrómeros se separan, las fibras del uso traccionan las cromatías. Ya, entramos a la anafase, ¿cierto? ¿Qué dije de la anafase? Los centrómeros se separan. Ya, los centrómeros, el centro del cromosoma, ya, se separan. Las fibras del uso se traccionan a las cromatías hermanas, separándolas también. Y ahora tenemos 4N, 8 cromosomas, 4C de ADN. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se recuerdan en el anterior, teníamos solamente 2N que daba igual a 4 cromosomas. Y ahora tenemos 4N que da igual a 8 cromosomas. ¿Ya? Y continuamos con la misma cantidad de ADN, ¿cierto? Que son 4C. Pasamos a una telofase, donde los cromosomas están en los polos opuestos y comienzan a condensarse. ¿Ya? El uso mitótico desaparece, ¿cierto? Se organiza la carioteca formando dos núcleos, como se puede observar, ¿cierto? En el número 1 se forman dos núcleos y reaparecen los nucleolos, ¿ya? O sea, reaparece esa estructura que ustedes ven ahí, ¿cierto? Que es donde se van guardando. Y cada nucleolo tiene 2N, 4 cromosomas y 2C de ADN. O sea, ya tenemos hijas nuevas, ¿ya? Entonces, ¿qué más ocurre en la telofase? Se observa que el núcleo le cae al núcleo. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento se comienza a ver dos núcleos, ¿cierto? Y esto hace que comience la citocinesis. Ahora, ustedes, como buenos niños, como buenos estudiantes, que me da por decirles niños, que como ustedes son chiquititos todavía. Ya, como buenos estudiantes, ustedes tendrían que preguntarse, ¿pero qué es la citocinesis? Entonces, la citocinesis es la división del citoplasma. Ya, aquí vamos a ver dos tipos de citocinesis, ya, la de la célula animal y la de la célula vegetal, que en el fondo son lo mismo, pero como una es de una célula y la otra es de la otra. Entonces, la célula tiene en este momento dos núcleos y lo usual es que estos se separen como parte del citoplasma de la célula madre para formar células individuales, con una distribución de organelos más o menos equitativa y que asegure su supervivencia. La mayoría de las separaciones tienen que ser dinámicas y entonces aquí tenemos la citoquinesis o citodiéresis, ¿cierto? Y la que ocurre en las células animales, que es la que les mostraré después. Las células animales se agrupan en filamentos de actina, como se puede ver en el dibujo, ¿cierto? Si ustedes miran el centro del dibujo, van a ver que dice anillo de actina y miosina, ¿ya? Entonces, producen un anillo contráctil, ¿ya? Que va comenzando a engostarse, ¿ya? Hasta que se estrangula y entrega dos células hijas, con la participación, obviamente, del citoesqueleto, ¿cierto? Y de varios organelos que se mueven en posiciones opuestas para quedar en una situación óptima del funcionamiento a futuro, ¿cierto? El tabique de separación se forma desde fuera hacia dentro de la célula, ¿ya? Y a este proceso se le conoce como centripeta, ¿ya? Eso es en las células animales. Entonces, si usted... Ya. Y eso eran las células animales, ¿cierto? En las células vegetales se forma una citocinesis, ¿cierto? Que en el fondo se llama fragmoplasto, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que esto no ocurre por estrangulamiento, ya en la primera etapa sí ocurría por estrangulamiento, pero en esta no. En esta lo que pasa es que se empieza a formar como un tabique en la telofase, ¿ya? Y este tabique es la unión de las vesículas que vienen del aparato de Golgi y se van fusionando, juntándose, y así este fragmoplasto va creciendo y va
va separando las células, ¿cierto? Están cargadas generalmente de componentes de futura pared celular y contienen celulosa no ordenada ni estratificada. Se asocian a microtúbulos residuales del uso mitótico y se van fusionando hacia el centro, ¿ya? Como en la etapa B se va viendo que se va formando, y al final en la etapa C queda solamente la célula dividida. Esto ocurre en las células vegetales por el fragmoplasto, ¿ya? Les puse otra imagen donde la citocinesis, ¿cierto? De lo mismo, que les dice de nuevo que corresponde a la división del citoplasma, en el cual existen diferencias entre las células animales y células vegetales. Ya. Entonces, aquí vemos las dos, célula animal, célula vegetal, surco de segmentación, fragmoplasto. En el caso de la célula animal, se forma un surco que forma un anillo contráctil, ¿cierto? Que va estrechándose hasta que provoca. Ya. Entonces, dijimos entonces que la citocinesis animal formaba un surco de segmentación, ¿cierto? Que se estrechaba, provocaba la separación y un anillo contráctil que está formado por actina y miosina. Y aquí hay estrangulamiento. En la citocinesis vegetal, el tabique de separación formado por fusión de vesículas, ¿cierto? Que vienen del aparato de Golgi, que están cargadas de celulosa no estratificada, ¿cierto? Y se van juntando y juntando hasta que forman un tabique, ¿cierto? Y se aseguran entre las dos células hijas. Células hijas que contienen 2N y 2C, o sea, una cantidad de cromosomas y una cantidad de ADN. La importancia de la mitosis permite entregar la misma información genética de la célula madre a sus dos células hijas. Función según el tipo de organismo. Eucarionte celular, reproducción, ejemplo las amebas. Eucarionte pluricelular, asexuado, reproducción y crecimiento. Ejemplo, vegetales. Eucarionte pluricelular con reproducción sexual, crecimiento, renovación celular. Ejemplo, los mamíferos, ¿cierto? Nosotros. Bueno, pues para mí es como decir nosotros, ¿ya? Entonces, eso. Les dejé dos actividades, ¿cierto? Dos preguntas y que me interesa que lo desarrollen muy bien en su cuaderno y que les quede muy claro ese esquema, ¿ya? Cómo va ocurriendo cada etapa. Y en síntesis, que vimos la clase del día de hoy, vimos mitosis, ¿ya? ¿Qué hace la mitosis? Su función es el crecimiento, la renovación y la reproducción. En relación a los cromosomas y ADN, ¿cierto? En la profase hay formación, en la metafase hay alineación, en la anafase hay separación y en la telofase hay formación de nucleolo. Y según el tipo de célula, ¿cierto? Podemos encontrar citocinesis y aquí encontramos en la vegetal el fragmoplasto, ¿cierto? Que ya dijimos que se formaba con las vesículas del aparato de Golgi que estaban cargadas de celulosa y en el animal el anillo contráctil que se forma con miosina y citosina. Entonces, esa sería la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o consulta ustedes saben cómo preguntarme, le pueden pedir mi número a su profesor o enviarme un mensaje. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.